Continuando con nuestro ejercicio de limpieza y procesamiento de datos, una vez hayamos cargado nuestro script, verificamos que tengamos instalados los paquetes. En este momento vamos a utilizar estos 5 paquetes que están aquí. El stream GR nos permitirá procesar los datos que tienen textos, los que tienen caracteres. Nos permitirá más adelante alinear las mayúsculas, las minúsculas y de pronto agrupar a algunas categorías que puedan tener problemas dentro de la base de datos. Dplyr y ddiverse facilitarán la manipulación de las tablas y cuando vamos a hacer algunas actualizaciones dentro de cada una de las variables. Luriday permite gestionar la información de las fechas. Específicamente en nuestra base de datos tenemos datos de fechas de siembra y fechas de cosecha, entonces esos datos los podemos procesar a partir de ese paquete, y ggplot facilitará la generación de gráficos en R. Entonces vamos a cargarlos aquí. Y a continuación vamos a leer la base de datos. Podemos ver que no generó ningún error en el momento en el que yo cargué los paquetes. Entonces, en el caso de que yo hubiese tenido algún error, pues debo ir aquí a install y cargar el paquete que esté pendiente. O a veces si tienen problemas, pues con la versión de R pueden descargarla e instalarla. Bueno, entonces ahora vamos a leer la base de datos. Coloquémosle base de datos maíz, si quieren colocar, o si quieren pues dejarlo más genérica, solo base de datos. Voy a utilizar el comando read.csv. Aquí nos sale también el 2 en caso de que lo hubiésemos separado por punto y coma, el archivo original, podríamos utilizarlo. Si abro las comillas aquí y le doy tab, me van a aparecer la lista de todos los archivos que están contenidos dentro de esa carpeta. Y en este momento yo quiero leer esta base de datos, dataset mais Córdoba. Y bueno, por ahora voy a hacer una simple lectura. Control Enter. Yo veo que ya me cargo aquí, base de datos mais Córdoba. Y ahorita lo que voy a hacer es explorar la base de datos con las funciones básicas que tiene R para verificar que una base de datos fue bien leída por primera vez. Entonces está esta str que nos permite ver un resumen de la base de datos rápidamente. Ahí nos muestra un resultado muy similar al diccionario de datos. Lo podemos ver allí. Nos dice que cada una de las variables, qué tipo es, carácter, numérica. Ahí está el ID. Sí, están las semillas que se utilizan en la densidad de siembra. Y bueno, ahí podemos ver que aparentemente no vemos problemas a priori viéndolo solamente desde allí. Podemos también utilizar el summary. El summary nos da un poco más de información. Nos resume los valores de cada variable. Y lo que veo aquí es, por ejemplo, que las variables que son categóricas, pues desafortunadamente no me está mostrando los descriptivos. Lo ideal es que me mostrara las frecuencias. Entonces, lo que puedo hacer ahora es volver a indicarle aquí desde el read.csv que esos strings me los lea como factores. Factores es un tipo de objeto de R el cual se le asignan clases a cada una de las categorías. Entonces estas clases ya permiten, por ejemplo, visualizar dentro de un summary cada una de las categorías. Entonces lo podemos hacer, es solamente corregir algo de la lectura. En la lectura, corregir, no adicionar un argumento aquí. Voy a colocarle una coma y voy a bajar para que podamos ver toda la pantalla aquí. Y entonces es este el comando string as a factor, lo pueden ver allí. Elegimos y le colocamos true. Lo vuelvo y lo ejecuto. Y voy a volver a hacer el summary. Parece que no la ha actualizado. Bueno, lo que pasa es que tenía cargado un archivo que se llamaba base de datos, entonces no estoy leyendo el archivo apropiado. Voy a actualizarlo. Maíz. Ahí está. Ahí está. Estaba leyendo el archivo que no era. Es un archivo que tenía cargado desde antes. Ahí podemos ver ya un poco más en detalle cada una de las variables.
y podemos empezar a pensar en una estrategia para corregir los problemas de la base de datos. Para comenzar a desarrollar una estrategia de revisión de esta base de datos y para dar seguimiento a todas las acciones que nosotros ejecutemos de aquí en adelante, yo les recomendaría seguir el siguiente procedimiento. Lo primero es crear un nuevo archivo. Podemos ir otra vez a la base de datos del proyecto. Les propondría que creara siempre un archivo en CSV. Bueno, ahorita lo guardamos con el nombre. Y empezáramos a definir un procedimiento por cada una de las variables que vamos a comenzar a revisar. En ese caso, podemos utilizar el mismo diccionario de datos para atrapar los nombres de las variables. Ahí está. Voy solamente a pasarlos a esta base de datos que acabé de abrir hace un momento. Entonces aquí le colocaría nombre de la variable. De hecho, incluso yo dejé el ID. En este momento voy a agregarlo aquí. Aquí yo voy a definir una acción que voy a hacer con base en mi revisión. Si la voy a mantener o la voy a remover. Y aquí voy a colocar una columna de observaciones. Como les digo, en este momento yo les comento mi estrategia en el momento en el que yo estoy revisando esta base de datos. Esto me ha ayudado muchísimo luego a discutir con las otras personas que participaron de la construcción de la base de datos en la medida de que yo encontré algunos errores. Pero cada, cada analista de datos es libre de identificar cuál es la estrategia que más le conviene. Puede que esta no sea la más efectiva debido a que tiene muchísimas variables, que la revisión sería demasiado larga si lo hace con esta estrategia, pero lo importante es dejar trazabilidad de todas las acciones que se hagan de allí en adelante. Entonces, ya procedemos con la revisión. Por ahora lo que voy a hacer es guardar este archivo, lo voy a guardar como un CSV porque la idea es que más adelante lo podamos leer desde R. Entonces le coloqué revisión, base de datos, revisión base de datos, listo. Y de allí puedo volver al script inicial. Listo. Lo que voy a hacer ahora como para facilitar un poco ese procesamiento que voy a hacer, vamos a ver si puedo acomodar en mi pantalla tanto la consola como la revisión que voy a hacer. Yo lo logro hacer de la siguiente manera. Si le dan clic en la ventana que quieren de pronto reubicar y le dan inicio, el botón inicio y el sitio donde lo quieren reubicar, por ejemplo, yo lo quiero a la derecha, entonces le doy la flecha derecha, me lo coloca justo a un lado de la pantalla. Entonces allí puedo empezar a ver mi consola y a la vez también ver mis apuntes que quiero dejar en esa hoja que creé. Cuando hago esto, pues se me desacomoda un poquito el terminal. Aquí yo puedo ajustarlo para que se vea mejor. Y puedo volver a generar el summary donde voy a hacer una primera revisión de mi base de datos. Listo. Voy a ir desde el principio, una por una, inspeccionarla rápidamente. Entonces, bueno, aquí veo el ID. El ID, pues aparentemente no tiene problemas y es importante siempre mantenerlo. Entonces, por ahora le voy a colocar que la acción es mantener. Estas variables de farmer name, farmer mail, farmer address, como lo nombramos hace un momento, pues lo ideal es no mantenerlas en posterior al análisis o a priori el análisis, quiero decir. Entonces, de una le podemos decir que la vamos a remover. Listo. Lo que sigue ahora es las fechas, planting date.
Planting Day, Harvest Day, lo ven en formato, está mes, día, año, pero aún R las está reconociendo como categóricas, porque aquí nos da el conteo. Cuando R las reconoce como fecha, entonces R nos muestra un mínimo, un máximo, y una media de la fecha, una media aproximada, creo creo que es lo que muestra. Entonces, aquí sí tenemos que elegir un procedimiento. Primero tenemos que transformarla al formato. Entonces le puedo colocar transformar formato. Y no solo transformar el formato, sino que yo quiero que sea convertido en una variable que más adelante yo pueda analizar. Entonces voy a colocar que planting date lo quiero convertir en un día del año. No quiero que quede en el formato natural de fecha al final de mi base de datos. Lo mismo, transformar formato para el harvest date. Y voy a decir que con el harvest day y planting day quiero calcular la duración del ciclo. Duración del ciclo. Y bueno, en este momento, bueno, coloqué esto, pero la idea es que esto fuese una observación. Una observación. Y aquí solamente voy a definir la acción. Entonces, una vez yo haga este procedimiento que está aquí a un lado, la idea es que también las pueda remover. No las voy a mantener después porque una vez haga este procedimiento que he colocado aquí, pues la idea es que también se vaya. Miremos las otras variables. Showing set number. Aparentemente no tienen problemas. Son variables que son numéricas y R las está reconociendo como numérica. Tienen unos NA. Aquí yo podría también empezar a tomar decisiones si quisiera empezar a remover variables debido a que tienen muchos valores faltantes, pero no es el caso porque solamente tiene un NA, entonces lo podría procesar con una de las metodologías que vamos a ver más adelante. Aquí en Planting Density, entonces aquí puedo decir, bueno, hasta ahorita, hasta aquí, puedo decir que todas las he querido mantener porque no he identificado algún error y son importantes para el análisis que estoy proponiendo, que es explicar cómo afectan ciertos factores de manejo, clima y suelo al rendimiento. Lo que alcancé a identificar aquí es que hay un valor atípico quizás, se fue un cero de más en la digitación, es probable. Seguramente lo vamos a ver más cuando estemos inspeccionando los valores atípicos, pero podría ya agregar un comentario. Entonces, revisar atípicos. Listo. Y sigo con mi inspección, entonces vamos a ver fertilizaciones, tratamientos de enfermedades, densidad de planta, tratamientos. Bueno, aparentemente no veo errores, al menos en esta primera inspección que estoy haciendo con el summary. Veo que son variables numéricas y efectivamente R no está generando ningún error. Entonces, ahorita les voy a indicarla ya en las acciones que sí las voy a querer mantener. Radiación solar, eso, no veo ningún problema. Listo, hasta aquí no veo ningún problema. Una variable número de técnicos. Todas son relevantes. La variable número de técnicos, por ejemplo, podría no ser importante. Si yo considero que no es importante, le puedo decir que la voy a remover de una vez. Entonces voy a mantener todas estas variables que chequeé hasta ese momento. Parece que el número de técnicos no estaba en el diccionario inicialmente. No, está más abajo. Bueno, voy a colocar aquí todas estas mantener porque no les identifiqué ningún problema. Aquí está. Aquí sí está. No la voy a mantener porque no me parece que sea una variable relevante. Pueda que sí sea relevante desde otro punto de vista, pero para este análisis que quiero hacer no quiero incluir esta variable porque estoy hablando más de otros factores. Remover. Listo. Ahora podemos ir a las variables cualitativas. Entonces las variables cualitativas pues también pueden
pueden tener algunas inconsistencias que debemos programar revisarlas. Entonces, bueno, aquí aparentemente lo que vemos es que hay unas mayúsculas aquí, unas minúsculas. Bueno, mientras no haya categorías que sean parecidas pero quedan duplicadas por su mala escritura, pues no hay ningún lío. Pero pues lo ideal es que podamos estandarizar todo sea mayúscula o todo sea minúscula. Aquí vemos los cultivares. Aquí vemos que aquí en Fort Markup vemos que algunas de las categorías tienen muy baja frecuencia. Por ejemplo, frijol, pastos y yuca. Hay unos 3 valores perdidos. Entonces lo que más prima en este caso es algodón y es maíz. En variables como esta, una de las opciones por las que podríamos optar nosotros es crear una nueva categoría que se llame otras, para no tener estas variables que al final, estas categorías que tienen tan poca frecuencia y de pronto no van a ser representativas para el análisis y van a demorar más el modelo en entrenarse. Entonces, en ese caso, pues es una variable que yo quiero mantener, así como todas las que he leído hasta ese momento, mantener. Pero voy a decir que la quiero transformar y la idea es agrupar en otras categorías distintas a algodón y pastos. Con esto sigo mi revisión. Oh, con esto sigo mi revisión. Esto no tiene problema. Esta variable sí tiene problema. Podemos ver que aquí hay mayúsculas mezcladas, minúsculas, variables mal escritas, mecanizada, con doble A. Entonces aquí sí debemos identificar una alternativa para corregir estos valores, estas categorías. Entonces, hasta ese punto, pues quiero mantener todas las variables, pero en Harvest Method quiero hacer una revisión. Revisar valores, problemas de digitación. Sigamos con cultivar type. Lo mismo, aquí por ejemplo, esto lo podría convertir en otras, pero todavía sigue siendo muy poquitas observaciones. Entonces lo que podría hacer es solamente en mi base de datos optar por quedarme con híbridos y OGM. Entonces voy a dejarlo así. Voy a decir que quiero filtrar, solo mantener híbridos y OGM. Lo mismo con esta variable, soil structure, y aquí con runOff. Entonces voy a dejar otros pasos indicados aquí. Por ejemplo, también voy a filtrar, remover valores con runOff moderado, que solo es uno. Voy a agregar una comita aquí para dejar esto un poco más organizado. Oh, esta runOff es aquí abajo. Soil Structure, lo mismo, solamente voy a mantener no, voy a quitar todos los que sean suelta o polvosa. La textura aparentemente no tiene ningún inconveniente. Podría explorar esta categoría de otras, que él no me las muestra completamente para luego ver si hay también
que hacer alguna modificación. Si tenemos que agrupar o hay muy pocas observaciones en algunas y removerlas. Por ahora no lo vamos a hacer. En esta categoría de departamento, por ejemplo, veo que todos tienen la misma clasificación, todos son del departamento Córdoba. Entonces es una variable que podríamos descartar, dado que no aporta alguna información adicional a nuestro objetivo de explicar rendimiento. Entonces podría remover esta. Ya dijimos que podríamos mantener las anteriores. Rendimiento, por supuesto, lo debemos mantener. Pero parece que hay algún problema con rendimiento. El rendimiento aquí me lo está colocando como si fuera categórico. Con estos 2 puntos me quiere decir que la categoría 4 tiene 44 repeticiones, categoría 5, y esto debería ser una variable numérica. Podría explorar aquí, si no tienen una base de datos muy grande, qué valores podrían estar generando ese problema de rendimiento. Ahí lo generé todo. Vamos a ver. Aparentemente no veo ningún inconveniente aquí. Si voy más arriba, veo que hay algunas comas, algunos problemas de decimales, de lo que se indicó como decimal. Bueno, por ahora solamente veo una coma. Entonces, también tenemos que hacer un paso aquí, probablemente transformar esta variable numérica, pero reemplazar esas, reemplazar esos comas por punto. Reemplazar comas por punto y convertir a numéricas. Listo, por ahora voy a guardar esto y en el siguiente video vamos a definir cómo desde R podemos ejecutar cada una de las acciones que hemos planeado aquí.